Un gusto saludarles en esta hora y recordando siempre que este espacio, esta página, es precisamente para animarte, para fortalecer tu corazón, fortalecernos en la palabra y animarnos a ir un día más en el servicio para la gloria de Dios. Y me gustaría que en esta hora pudiéramos volar por la fe a los tiempos bíblicos, a los tiempos en que nuestro amado y bendito Salvador estaba aquí en la tierra, y también para caminar en medio de una cultura muy diferente a la nuestra. La Escritura nos va a llevar a el Evangelio de Juan, capítulo 10. Y cuando pensamos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, tenemos que pensar en las formas en que los judíos en las zonas rurales obraban en relación a sus animales, cómo trabajaban, cómo dedicaban el día al cuidado de aquellos animales que ellos tenían que pastorear. Y usted sabe que pastorear ovejas era algo delicado. ¿Por qué razón? Porque el pasto escaseaba, el agua escaseaba, son todas zonas desérticas, y digamos que para encontrar el alimento y el agua, el pastor tenía que ser conocedor del terreno, conocedor de los lugares. No era cuestión de llevar a los animales a través del desierto y de repente encontrarse sin agua, sin alimento y con un montón de ovejas que clamaban por los alimentos que el pastor, quizás por negligencia, no les podía dar porque no conocía el terreno. No es así en cuanto a la cultura hebrea, no es así en cuanto a los pastores en aquellos tiempos, pero también en estos tiempos. Y el Señor está mirando precisamente el accionar de estos pastores. Está mirando el accionar de todos aquellos que dedicaban su vida a este trabajo. Entonces, mirando a los pastores y el trabajo con las ovejas, el Señor mira su trabajo en relación a nosotros, sus ovejas, y entonces nos va a dejar lecciones que en esta hora tendríamos y podemos disfrutar juntos. Le invito a que vaya a su Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 10. El Señor dijo así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Dice la Escritura, verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Dice Cristo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas es el asalariado, y que no es el pastor de las ovejas, de quien no son propias las ovejas, dice la Escritura, ve venir el lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Cristo, verso 14, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mis queridos, mientras leía este pasaje pensaba en Moisés allá en el Éxodo capítulo 3, cuando la Escritura dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, llegó hasta Horeb del monte de Dios. Y fíjese, era toda zona desértica. Y la responsabilidad del pastor era llevar las ovejas, donde había pasto, pero también donde había agua. Y allí vemos a Moisés, ¿verdad? Guiando un rebaño de ovejas hasta Horeb, del monte de Dios. Pero no solamente porque era el monte de Dios, sino porque había pastos. Y en ese lugar había agua. Y lógicamente allí apareció la presencia de Dios visible, hablando a Moisés, comisionándolo para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero llegamos aquí al Evangelio de Juan y lo llamamos a este capítulo el capítulo del buen pastor, ¿verdad? Cristo está mirando el accionar de los pastores con sus ovejas y Él les va a decir, de cierto os digo, y aquí tiene que prestarle atención a la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor decía de cierto os digo, que repetía 2 veces de cierto, es porque lo que venía después era extremadamente importante. Era muy importante. Es como si yo le dijera a usted, escuche. Es porque lo que le voy a decir es importante. Bien, el que está enseñando aquí es el Maestro, es el Señor Jesucristo. Y Él dice a sus discípulos y a los que están con Él, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, dice, es ladrón y salteador. ¿Sabe? Cuando todos los pastores llegaban con sus rebaños, después de un día caluroso, fatigoso, después que las ovejas habían comido y bebido, llegaban a lo que se le llama el aprisco. Era un corral gigante, grande en extremo, rodeado por plantas espinosas que ponían como cerca para proteger a las ovejas de los animales que querían devorarlas, sea lobo, sea perro salvaje. Entonces ese seto de plantas espinosas rodeaban el aprisco, hacían el aprisco. Había un solo lugar, donde se le llamaba la puerta. Y usted sabe que llegaba la tardecita y todos los pastores llegaban con su redil. Y entraban todas las ovejas a ese aprisco o redil gigante. Estaban tus ovejas, las mías, las nuestras, las de todos, estaban allí. Todos los pastores dejaban sus ovejas allí dentro. Y cuando la noche llegaba, estaba el portero
uno de los pastores que dormía, o si había peligros, se desvelaba, vigilando el único lugar por donde se podía entrar, que le llamaban la puerta. Ahora escuche bien. Cristo dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, dice, es ladrón y salteador. ¿Por qué? Porque sube por otra parte. ¿Qué está queriendo el Señor enseñar? Que los pastores que tenían sus ovejas allí dentro esperaban la mañana, la luz del día, llegaban a la puerta de entrada, el portero abría y cada pastor llamaba a sus ovejas por su nombre. Y las ovejas, entre la multitud de ovejas que había en ese aprisco gigante, salían tras el llamado del pastor. ¿Entiende usted por qué el Señor le dice a usted: yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz. Ese pasaje del libro de Apocalipsis se lo endosamos a los hombres y mujeres que no tienen a Cristo. Pero en realidad, ese pasaje está hablando el Señor de un corazón donde Él gobernó, pero que ahora ese corazón se quiso independizar de Dios. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia vuelve a la puerta de ese corazón, porque quiere tener comunión con ese corazón. Por eso la llama por nombre a esa oveja. Y en este caso también, ¿qué hacían los pastores? Se paraban allí. Todo el resto de los pastores hacía silencio para que las ovejas no se confundieran. Y uno por uno los pastores comenzaban a llamar a sus ovejas. Quizás las ovejas tenían tu nombre. No las llamaban por apodo, las llamaban por nombre. Así es el Señor con tu vida y con la mía. No nos llama por gordo, flaco, lindo, feo, blanco, negro. No. Usa tu nombre. Y te llama por nombre. Y fíjese que la Escritura dice, hablando el Señor, verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es el que entra por la puerta. Ese es el que tiene la autoridad de ese rebaño. Ahora fíjese su Biblia, verso 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y esto es extraordinario. ¿Por qué razón? Porque si usted busca en internet, usted va a ver en el Medio Oriente que las ovejas van detrás del pastor. Y el pastor muchas veces tocando un instrumento, otras veces cantando, él va caminando y las ovejas vienen detrás de él. ¿Usted se acuerda cuando Cristo nos dijo: yo soy el camino? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando el profeta decía: mis pasos les pondré por camino? ¿Qué quiere decir? Él va delante. Usted y yo vamos detrás de él, siguiendo sus pisadas. ¿Por qué? Porque él es el buen pastor. ¿Por qué? Porque él es el que va delante de su redil, que es la iglesia. Y sabe, es interesante que nosotros pensemos que somos ovejas. A veces tenemos complejo de leopardo, de tigre, de león, rugimos, gruñimos, pero la real realidad
es que si Cristo es tu Salvador y mi Salvador, escucha bien, somos ovejas. Y sabes, las características de una oveja son muy parecidas a las nuestras. La oveja no tiene poder de orientación. Usted sabe que sin Cristo, usted y yo no sabemos cuál es el camino. Por eso Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, porque sabe él que tanto usted como yo tenemos como la oveja miopía permanente. Necesitamos tener a alguien a quien seguir, y en este caso se llama Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. ¿Sabes por qué te lo digo? Y porque a veces hay momentos en la vida, tuya, mía, nuestra, en que nos bajoneamos, en que ya no queremos seguir como ovejas. Queremos independizarnos. O estamos enojados con la hermana, con el hermano, o nos ganó una raíz de amargura, el resentimiento, el rencor, y nos queremos independizar del buen pastor. ¿Sabes? La oveja no tiene poder de orientación, número 1. Tiene miopía permanente, número 2. No tiene armas de defensa, número 3. ¿Sabes? Hace unos años atrás tuve la oportunidad de ver un grupo de perros atacó a una majada de ovejas. Y en la majada había corderitos. Y los perros, lógicamente, trataban de agarrar los corderitos. Y observaba cómo una madre, una oveja madre, se interpuso entre el perro y el cordero. Pero no para pelear al perro, puso su cuerpo, para que sea mordido su cuerpo y no el de su hijo. ¿Por qué razón? Porque no tienen armas de defensa. ¿Sabes, hermano? Tú y yo no tenemos armas de defensa si no permanecemos en Él. Tenemos la palabra de Dios como esa arma de ataque. Pero cuando llegan estos tiempos, esos momentos donde tú estás cansado, agotado, la prueba te asedia, estás batallando y tienes un profundo deseo de desistir, de decir ya basta. ¿Sabes? El Señor llega a tu vida y a la mía para decirnos así: separado de mí, nada podéis hacer. Llega el apóstol Pablo y nos dice: estamos completos en Cristo, en aquel que es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Llega el apóstol Juan a través del libro de Apocalipsis y nos dice: bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía. Y imagínate tú, cerca de Cristo somos bienaventurados por leer y por oír. Cerca de Cristo estamos completos. Cerca de Cristo, el mismo Señor dijo: nadie nos podrá arrebatar de la mano de nuestro Padre. Volviendo al pasaje, dice el versículo 4 que aquel pastor que saca las ovejas de su redil, del redil gigante, las va a llevar a pastar. Llegó la mañana, dice verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y esto me habla de relación, de trato, pastor-oveja, oveja-pastor.
Usted se acuerda del Salmo 23, y claro, si lo sabe de memoria. ¿Se acuerda que el salmista decía, tu vara y tu cayado me infundirán aliento? ¿Se acuerda? Tu vara. Aquel palo largo, bastante grueso, que el pastor llevaba en una mano, y el cayado, aquel palo con una curva en la punta, con un codo, que llevaba en la otra mano. Y sabe, cuando de repente algún lobo asediaba a la majada de oveja, el pastor usaba la vara para ponerla entre la oveja y el lobo. Con la vara defendía a la oveja y golpeaba al lobo, y lo hacía huir. El cayado lo utilizaba cuando una oveja, como tú o como yo, decidía independizarse de Dios. Decidía ir por otro camino. Y de repente entre las rocas su patita quedaba pegada. Se atascaba y no podía salir. El pastor venía y con el gancho de aquel cayado la sacaba de ese momento difícil, la cargaba sobre sus hombros y la llevaba de regreso a su majada o al redil. ¿No te hace pensar que cuando dice, cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz? ¿No te hace pensar en ese tiempo de oración que tú tienes? Y a lo mejor ese tiempo de oración que hace tiempo que no tienes. Y que el Señor dice, déjame oír tu voz. Y Él dice, porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto. ¿Sabes? Para el Señor escuchar tu voz es lo más dulce que puede escuchar. Porque por ti Él murió. Por ti sus ojos se cerraron y su corazón se detuvo en la cruz del Calvario. Por ti. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque precisamente este espacio es para animarte, fortalecerte y decirte, aunque estés pensando que por todo lo que estás atravesando no tiene sentido seguir en la vida cristiana, mira, hubo una mañana en que alguien por ti y por mí, a las 9 de la mañana, fue crucificado y a las 3 de la tarde murió por mí y murió por ti. ¿Sabes por qué murió? Porque nos ama. Y nos desafía en esta hora ¿a qué? A ir un día más. Te desafía a perdonar. Me desafía a pedir perdón. Nos desafía a poner la mano en el arado, a escuchar la voz del pastor y seguirlo. Tu pastor y el mío se llama Jesucristo. Dice que estas ovejas siguen al pastor. ¿Por qué? Porque conocen su voz. No sé cuántos años hará que tú le conoces, pero Él tiene un plan. Y sabes, el plan de Él es llevarte a buenos pastos, a buena agua. Su plan es llevarnos a una eternidad de gloria en Cristo Jesús. Ahora, mira tu Biblia, por favor. Dice allí el verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Mostrándonos a cada uno de nosotros que así como era importante la puerta del redil, también es importante la persona de Jesucristo en tu vida y en la mía.
Esa puerta le brindaba a las ovejas durante la noche protección, porque era el único lugar por donde se podía entrar. Y tú sabes que una puerta separa dos ambientes, ¿verdad? La puerta del frente de tu casa separa la intimidad de lo exterior. Y sabes, cuando Cristo nos dice yo soy la puerta, Él es el que abrirá ese camino que te lleva a la vida, ese camino que te conducirá a una eternidad de gloria. Pero si yo no quiero pasar por la puerta, todo ser humano que muere sin Cristo en este mundo le espera una eternidad de condenación. Por esa razón Cristo dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Para que entres, para que salgas, para que encuentres protección, pero también para que encuentres o encontremos los delicados pastos a los cuales Él nos quiere conducir. Fíjese, va a decir el verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué? Porque Él es la puerta que nos condujo a nosotros a la vida eterna. Entramos por Él a una relación de salvación. Entramos por Él a la paz de Dios. Pero Él también va a decir, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y sabes, mi querido, Satanás es el ladrón que quiere hurtar el gozo, matar el testimonio, destruir el ministerio. Ese es el plan del diablo. No es ni tu plan ni el mío. Es el plan del diablo. Hurtar el gozo, matar el testimonio, destruir el ministerio. Y el Señor decía, vino a hurtar, matar y destruir. Pero dice de Él, de Cristo mismo, Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis queridos, creo que es importante para mi vida como para la tuya reflexionar en esta hora y darnos cuenta que somos ovejas, que tenemos un buen pastor, su nombre, Jesucristo, que nos guía porque Él es el camino, que es el faro porque Él nos dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. Puso eternidad de gloria en tu vida y en la mía, porque nos dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí el Señor nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y sabes, la dio por ti y por mí. La dio. Él había enseñado y había dicho, yo pongo mi vida por mí mismo. A mí nadie me la quita. Él dijo, tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Y dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Esto es para que tanto tú como yo hagamos un alto en esta hora y nos demos cuenta que nos amó de tal manera que voluntariamente decidió morir por mí, por ti. Y quizás en este momento haya miles de cosas que te dan vuelta en la cabeza y que te han traído tristeza, angustia y tantas cosas más. ¿Sabes a qué te invito en esta hora? A que hagas un alto y nos demos
junto cuenta, nos demos cuenta de que hubo alguien en la historia que me amó de tal manera que murió voluntariamente por mí, por ti, para que en esta hora tu corazón y el mío sea un altar de gratitud, sea un momento donde juntos decidimos volver nuestro rostro a Dios, ser agradecidos y decirle: Señor, quiero comportarme como una oveja, quiero seguirte como lo que eres mi pastor. Y echando atrás todo lo que nos impide servirle, nos enfoquemos en aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, para honrarle, para servirle, porque ¿sabes una cosa? El buen pastor que su vida dio por las ovejas, resucitó de entre los muertos y volverá por ti y por mí para llevarnos ya no a pastos terrenales, a pastos celestiales. Y en gloria le serviremos por siempre, jamás. Entonces, que sea este espacio y este tiempo para recobrar fuerzas y para decirle: Señor, te quiero servir. Me levanto para honrar tu nombre, para darte gracias, y olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Dios sea la gloria y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les bendiga. Si el estudio de la Escritura ha sido de bendición, comparte, dale like y suscríbete para que muchos puedan ser bendecidos con la palabra de Dios.